Esta es una historia para aquellos que le tienen miedo a la oscuridad. Quizá pueda empeorar su miedo o quizá lo arregle totalmente. Eso dependerá de cómo lo quieran ver. Hace tiempo un hombre compró una casa. El hombre era un adulto joven, tenía 25 años y era su primer casa propia. Iba a vivir completamente solo. Firmó los papeles y se mudó cuanto antes pudo hacerlo. Una vez allí, notó que algo extraño le comenzaba a suceder. Pero antes de describir lo que le pasaba, hay que resaltar que él siempre le tuvo miedo a la oscuridad, por lo cual en su casa anterior, donde vivía con sus padres, dejaba una luz de noche prendida en su habitación y eso lo hacía sentir seguro. Sin embargo, aquí ya no estaban sus padres y eso en cierta manera lo hacía sentir incómodo y desprotegido, por lo cual empezó a dejar encendidas todas las luces de su casa, incluida la de su habitación. ¿Cuál era su sorpresa? En la mañana todas las luces estaban apagadas. Esto las primeras veces lo único que hizo fue hacerlo dudar. Quizá él las apagó inconscientemente, pero toda duda se disipó cuando primero recordó el pavor que le tenía a la oscuridad y que no sería capaz de apagar él mismo las luces que lo hacían sentir seguro. Y segunda, se dio cuenta que él jamás se paraba durante la noche. Ni siquiera un fallo eléctrico las podría apagar. Deberían estar prendidas en la mañana porque si se fuera la electricidad, regresaría y como el interruptor estaba en modo encendido, la luz simplemente volvería, pero no era así, todas estaban apagadas. Por lo que un día este hombre decide quedarse hasta tarde para ver qué es lo que pasa con las luces cuando él se va a dormir. Llegan las 10 de la noche y con esto la hora de ir a dormir. Había pedido permiso en su trabajo para no ir al día siguiente, así que no habría problema si se desvelaba. Era la primera vez que lo iba a hacer en muchísimo tiempo. Y como medida de precaución, tomó un bate de béisbol, por cualquier cosa. 11 p.m., 12 a.m., 1 a.m. y la luz comenzó a apagarse. Primero lo notó en su cocina. Abajo de su puerta, de la puerta de su cuarto, se podía notar el brillo de las luces. La cocina estaba hacia la izquierda y en la parte izquierda una luz se hizo más tenue. Había una luz al otro lado de la puerta en el pasillo, pero era bastante obvio que apagaron la de la cocina. Después fueron por otras más, incluidas las de afuera de su casa, y antes de llegar a su habitación apagaron la luz que estaba en el pasillo. A estas alturas el hombre ya estaba muchísimo más que aterrado, pero estaba preparado atrás de su puerta para cualquier cosa que quisiera entrar. Notó cómo la perilla de la puerta empezó a moverse violentamente y a pesar de que tenía puesto el seguro, esto no fue suficiente para aquella cosa que abrió la puerta. Él no lo recuerda muy bien, pero describe que era una especie de cadáver que se movía muy apenas por el avanzado estado de descomposición en el que estaba y por todas las fracturas que tenía en el cuerpo. Sumado a esto tenía grandes heridas que también le dificultaban muchísimo más moverse. Y para cuando vio esto, ni siquiera se atrevió a moverse. Ni siquiera soltó el bate ni salió corriendo, simplemente se quedó ahí. Pero tuvo la fortuna de que esta cosa, esta criatura, lo único que hizo fue apagar la luz. Y se fue. Obviamente el hombre se quedó en shock. No sabía cómo reaccionar y es natural, nadie hubiera sabido cómo reaccionar ante algo así. Así que, más curioso que aterrado, decide quedarse una noche más. De nuevo con un bate de béisbol, esperó hasta la madrugada para que esta cosa viniera y apagara todas las luces de su casa.
pero esta vez tenía una luz extra, una linterna de bolsillo. Esta vez decidió esperarlo en la sala, ya no en su habitación. En la madrugada comenzó a notar como las luces de afuera se apagaban y después esta cosa entró por la parte de atrás, así que tenía tiempo para esperar. Se comenzaron a apagar las luces de adentro esta vez. Comenzó por la cocina, el baño, luego los cuartos y por fin iba a llegar a la última frontera de este hombre. Pero él agarró la última lámpara que tenía prendida y la tomó en sus manos para que esta cosa no pudiera apagarla. A pesar que la tomó de la base, notó cómo se comenzó a calentar muchísimo, así que la dejó en la mesa y simplemente se le quedó viendo, como si estuviera hipnotizado por ella. De la lámpara comenzó a brillar una luz muchísimo más intensa que la del propio bombillo. De hecho, eran dos luces. Se hicieron mucho, pero mucho más intensas. Y después, abajo de estas dos luces que estaban bastante simétricas, algo oscuro que parecía una sonrisa. Algo salió de la lámpara. Este hombre tampoco podía creer lo que estaba pasando. La cosa que salió de la lámpara se le echó encima y dispuesta a atacarlo, simplemente notó como otra cosa la quitó de encima de este hombre. Era la criatura que había descrito antes. Así que antes de que aquella otra cosa que salió de la luz se pudiera recuperar, el cadáver de aquel hombre que ya había muerto hace mucho tiempo apagó la luz. Los ojos de el hombre de 25 años se comenzaron a adaptar a la oscuridad poco a poco y notaron una gran revelación. Aquel cadáver había tomado con una de sus manos la lámpara y con un dedo fracturado la estaba señalando mientras hacía así con la cabeza. El hombre lo entendió todo. No debía encender las luces. No estaba seguro con las luces. Y lo único que aquella criatura que vio primero quería era que no tuviera el mismo destino que tuvo ella antes de ser aquel monstruo. Desde este entonces, nuestro hombre de 25 años no tuvo más miedo a la oscuridad. De hecho, a lo que le tenía miedo ahora era a la luz. Cabe decir que se mudó de la casa, pero aún así tomó sus precauciones. Sin embargo, esta historia nos deja una gran enseñanza. Debes preferir la oscuridad a la luz, porque a diferencia de la luz, en la oscuridad no puedes ser acechado.